Mi teléfono vibró con un mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Mamá, no aparezcas más por mi casa. Nuestra relación se acabó. Las palabras de Tomás me atravesaron el corazón como dagas heladas. 69 años de vida, 45 de ser madre, y todo se reducía a esas líneas frías en una pantalla. Sin emociones, sin explicaciones, solo el final abrupto de décadas de amor incondicional. Leí el mensaje 3 veces antes de que la realidad me golpeara. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, ahora me desechaba como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Mi teléfono tembló en mis manos arrugadas mientras una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. No era la primera vez que Tomás me lastimaba, pero nunca había sido tan directo, tan cruel. Cerré los ojos y de inmediato llegaron los recuerdos, como oleadas de nostalgia que me transportaron a tiempos mejores. Veía a Tomás de 5 años corriendo hacia mí con los brazos abiertos después del jardín de infantes, gritando «Mami», con esa sonrisa que podía iluminar cualquier día gris. Recordaba las noches en vela cuando él tenía pesadillas, cómo se acurrucaba contra mi pecho mientras yo le cantaba canciones de cuna hasta que se quedara dormido. El aroma de las galletas de vainilla que horneaba especialmente para los domingos por la mañana, y cómo sus ojitos se iluminaban cuando entraba corriendo a la cocina descalzo. También recordaba los sacrificios. Cuando su padre nos abandonó, trabajé doble turno en la fábrica textil para que Tomás pudiera tener todo lo que necesitaba. Mis manos se volvieron ásperas por las largas horas de trabajo, pero nunca me quejé. Vendí mis joyas, las pocas que tenía, para pagarle la universidad. Me privé de ropa nueva, de salidas, de pequeños lujos, todo para que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo vívidamente el día que vendí los aretes de perlas que mi madre me había dado en mi boda. El joyero me ofreció una cantidad ridícula, pero la necesitaba para pagar la matrícula del semestre. Cuando Tomás se casó con Bárbara, abrí mi corazón y mi billetera una vez más. Les pagué la luna de miel a París, les ayudé con el enganche de su primer departamento, y después, cuando quisieron la casa de sus sueños en el exclusivo barrio residencial, no dudé en firmar como aval del financiamiento de $1.800.000. Nunca pedí nada a cambio. Solo quería ver a mi hijo feliz, formar una familia, tener estabilidad. Creí que el amor que había sembrado durante tantos años florecería en gratitud y respeto. Qué ingenua fui. Pero las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Primero, Tomás dejó de llamarme los domingos. Después, las invitaciones a almorzar se convirtieron en excusas constantes. Estamos ocupados, Bárbara no se siente bien, tal vez la próxima semana. La última vez que había estado en su casa, hacía ya 3 meses, Bárbara me había tratado con una frialdad que cortaba el aire. Me servía el café en una taza desportillada mientras ella y Tomás bebían en las tazas finas de porcelana que yo les había regalado para su 5º aniversario. Notaba cómo susurraban entre ellos cuando yo no estaba presente, cómo se callaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Ahora, sentada en mi pequeña sala con las cortinas de encaje color marfil que había cosido con mis propias manos hace 20 años, entendía que había sido terriblemente ingenua. Había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mi generosidad construiría puentes sólidos, pero solo había creado una dependencia tóxica que ellos resentían. El mensaje seguía ahí, brillando en la pantalla como una sentencia final. Tomás había tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. Era hora de que mi hijo aprendiera el verdadero valor de lo que estaba perdiendo. Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta más difícil de mi vida. Entendido. Una sola palabra que contenía 45 años de dolor, decepción y una decisión que cambiaría todo para siempre. Envié el mensaje y dejé el teléfono a un lado. No más súplicas, no más explicaciones, no más intentos desesperados de recuperar el amor de mi hijo. Si él había decidido que yo ya no formaba parte de su vida, entonces actuaría en consecuencia. Me levanté de mi sillón favorito, ese donde había amamantado a Tomás durante sus primeros meses, donde le había leído cuentos hasta que cumplió 10 años, donde había llorado en silencio cada vez que él me lastimaba. Caminé hasta mi habitación con pasos decididos. Abrí el cajón de mi cómoda y saqué la carpeta manila donde guardaba todos los documentos importantes. Mis manos, que habían trabajado incansablemente para darle todo a mi hijo, ahora buscaban entre los papeles hasta encontrar lo que necesitaba, el contrato del financiamiento hipotecario de la casa de Tomás.
Ahí estaba mi firma, mi nombre completo, Rosaura Mendoza de Silva, como avalista principal de la propiedad valuada en $1.800.000. La casa de sus sueños, con jardín, piscina, 3 recámaras y el estudio que Bárbara había insistido en tener para sus proyectos artísticos que nunca materializaba. Recordé vívidamente el día que firmé esos papeles. Tomás había venido a buscarme con los ojos brillantes de emoción, me había abrazado como no lo hacía desde que era niño. Mamá, sin ti esto no sería posible. Eres la mejor madre del mundo, me había dicho. Qué ironía que esas fueran quizás las últimas palabras cariñosas que escucharía de sus labios. El funcionario del banco había sido muy claro sobre las implicaciones. Si Tomás y Bárbara dejaban de pagar, yo sería responsable de la deuda completa. Pero en ese momento, viendo la felicidad de mi hijo, firmé sin dudarlo. ¿Qué madre no lo habría hecho? Tomé mi teléfono y marqué el número que tenía memorizado desde hacía 3 años, el banco donde había firmado como aval. La voz amable de la ejecutiva me tranquilizó momentáneamente. Buenos días, habla Rosaura Mendoza. Soy avalista en el crédito hipotecario número 4578 a 2021. Necesito retirar mi aval inmediatamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Mendoza, entiendo su solicitud. Para retirar un aval, necesitamos que los deudores principales busquen un sustituto o liquiden el préstamo. ¿Ha hablado con su hijo sobre esto? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No, y no es necesario. Solo quiero que quede constancia oficial de mi solicitud de retiro. Envíenme los documentos necesarios. Colgué el teléfono y caminé hasta la ventana de mi sala. Desde ahí podía ver el pequeño jardín que había cultivado durante años, las rosas rojas que florecían cada primavera, el limonero que había plantado cuando Tomás tenía 15 años y que ahora daba los limones más dulces del vecindario. Mi casa era humilde, pero era mía. La había pagado completamente después de 30 años de trabajo. No tenía lujos, pero tenía paz. O al menos la había tenido hasta que mi propio hijo decidió convertirme en una extraña. El teléfono sonó. Era Tomás. Durante unos segundos consideré no contestar, pero mi corazón de madre todavía albergaba una pequeña esperanza. «Mamá, recibí tu mensaje. ¿Por qué solo respondiste, entendido?» Pensé que ibas a... Su voz sonaba diferente, menos segura. Pensaste que iba a rogar. Completé su frase con una calma que me sorprendió a mí misma. Pensaste que iba a llorar y suplicarte que reconsideraras tu decisión. Bueno, yo. Tomás, tú has sido muy claro. Nuestra relación se acabó, según tus propias palabras. Simplemente estoy respetando tu decisión. Mamá, tal vez fui muy duro, pero Bárbara y yo necesitamos nuestro espacio. Tú a veces eres muy invasiva. La palabra me dolió más que el mensaje original. Invasiva. Yo, que había dedicado mi vida entera a asegurarme de que él tuviera todo lo que necesitaba, ahora era invasiva por querer formar parte de su vida. Entiendo perfectamente, hijo. Y por eso he tomado algunas decisiones que te van a dar todo el espacio que necesitas. ¿Qué decisiones? La voz de Tomás cambió. Había algo de nerviosismo que antes no estaba ahí. Nada que deba preocuparte. Después de todo, ya no soy parte de tu vida. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos se dirigieron automáticamente hacia la mesita de noche donde guardaba las fotografías que había ido acumulando a lo largo de los años. Ahí estaban todos los momentos que había creído importantes. Tomás en su graduación universitaria, su boda con Bárbara, las navidades en familia cuando aún era bienvenida en su casa. En una de las fotos, Tomás me abrazaba mientras sostenía su diploma de ingeniero. Yo llevaba puesto mi vestido púrpura, el único elegante que tenía, que había comprado especialmente para esa ocasión. Mi sonrisa era radiante, llena de orgullo maternal. Había trabajado tantas horas extra para pagar esa educación que mis manos se habían vuelto ásperas y mis espaldas dolían constantemente, pero verlo graduarse había valido cada sacrificio. Tomé la foto entre mis dedos y la observé detenidamente. En los ojos de ese joven había gratitud genuina, amor filial, respeto. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo ese niño agradecido se había convertido en el hombre cruel que me había desechado con un mensaje de texto?
Recordé vívidamente la conversación que había tenido con él cuando decidió casarse con Bárbara. Yo tenía mis reservas sobre esa mujer, algo en su mirada fría me inquietaba, pero nunca dije nada. Quería que mi hijo fuera feliz, y si Bárbara lo hacía feliz, yo la aceptaría con los brazos abiertos. Mamá, quiero pedirte algo importante, me había dicho Tomás ese día. Bárbara y yo queremos una boda pequeña, íntima, pero hermosa. ¿Podrías ayudarnos con los gastos? Sin dudarlo, había sacado los ahorros que tenía guardados para mi jubilación. $20,000 que había reunido centavo a centavo durante años de privaciones. La boda fue efectivamente hermosa, flores exóticas, un vestido de novia que costaba más que mi salario de 3 meses, una recepción en el hotel más exclusivo de la ciudad. Bárbara había lucido radiante en su vestido color marfil, con pedrería que brillaba bajo las luces del salón. Yo había llevado un traje sencillo color verde oliva que había encontrado en rebaja, pero me sentía orgullosa de poder darle a mi hijo la boda que había soñado. Durante la recepción, Bárbara me había tomado de la mano y me había dicho: «Gracias por todo, Rosaura. Prometo cuidar a Tomás y hacerlo feliz». En ese momento había creído en su sinceridad, había pensado que finalmente tendría una hija. Qué ilusa había sido. Los primeros meses después de la boda habían sido esperanzadores. Tomás y Bárbara me visitaban los domingos, compartíamos comidas familiares, Bárbara incluso me pedía consejos sobre cocina y decoración. Pero gradualmente, las visitas se espaciaron. Primero fue una vez cada 2 semanas, después una vez al mes, hasta que prácticamente desaparecieron. Cuando compraron su primera casa, un departamento modesto pero acogedor, yo había contribuido con el enganche. $10,000 más que saqué de mis magros ahorros. Pensé que era una inversión en nuestro futuro como familia, que tener su propio hogar los haría más estables y felices. Pero ni siquiera eso fue suficiente para Bárbara. Constantemente se quejaba de que el departamento era muy pequeño, de que no tenía suficiente espacio para sus cosas, de que el vecindario no era lo suficientemente prestigioso para el estatus que ella quería proyectar. Rosaura, me había dicho un día con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, Tomás y yo hemos visto una casa maravillosa. Es perfecta para formar una familia, tiene un jardín enorme donde nuestros futuros hijos podrían jugar. Pero necesitamos un aval para el préstamo. La casa costaba $1,800,000. Una cantidad que para mí era astronómica, pero que Bárbara mencionaba como si fuera algo natural y razonable. Tomás había sido ascendido en su trabajo y su salario era bueno, pero no suficiente para calificar solo para un préstamo de esa magnitud. Es solo una formalidad, mamá, me había explicado Tomás. Tú no tendrías que pagar nada. Solo necesitamos tu firma como respaldo. El banco quiere asegurarse de que si algo pasa, haya alguien más responsable. Algo en mi interior me decía que era un riesgo demasiado grande, pero mi hijo me miraba con esos ojos suplicantes que conocía desde que era niño. Los mismos ojos con los que me había pedido su bicicleta primera, su computadora para la universidad, todo lo que había querido en la vida. ¿Estás seguro de que pueden pagar las mensualidades?, le había preguntado. Completamente seguro, mamá. Además, la casa es una excelente inversión. Su valor solo va a aumentar con el tiempo. Firmé los papeles en una oficina elegante del banco, rodeada de ejecutivos en trajes impecables que me explicaban términos financieros que apenas entendía. Mi firma en ese documento significaba que si Tomás y Bárbara no podían pagar, yo perdería mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido en mi vida. Pero lo hice por amor. Siempre había sido por amor. La mudanza a la nueva casa había sido como una celebración. Era realmente hermosa, techos altos, pisos de mármol, una cocina moderna que parecía sacada de una revista. Bárbara había organizado una fiesta de inauguración e incluso me había invitado. Recuerdo que esa noche, mientras veía a mi hijo mostrando orgulloso su nueva casa a los invitados, sentí una satisfacción profunda. Había logrado darle algo que yo nunca había tenido, un hogar de ensueño, estabilidad económica, un futuro próspero. Pero esa fue también la última vez que me sentí verdaderamente bienvenida en esa casa. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa, un traje color borgoña que había guardado para ocasiones especiales y mis zapatos de cuero negro que había cuidado durante años. Quería verme digna, respetable, como la mujer responsable que había sido toda mi vida mientras daba el paso más importante de mis 69 años.
El banco donde había firmado como aval era un edificio imponente de cristal y acero en el centro de la ciudad. Mientras caminaba por sus pasillos de mármol, recordé vívidamente el día que había estado ahí 3 años atrás, nerviosa pero esperanzada, firmando documentos que ataban mi patrimonio al sueño de mi hijo. «Buenos días, señora Mendoza», me saludó la ejecutiva Elena Vargas, la misma mujer que había procesado el préstamo original. «Recibimos su llamada ayer. ¿Está segura de que quiere proceder con la remoción de su aval?» «Completamente segura», respondí con una firmeza que me sorprendió. «¿Qué necesito hacer exactamente?» Elena me explicó el proceso con paciencia profesional. Como avalista, usted tiene derecho a solicitar la remoción de su garantía en cualquier momento. Sin embargo, esto significa que los deudores principales deben encontrar un reemplazo o demostrar que pueden calificar para el préstamo sin aval adicional. Y si no pueden hacer ninguna de las dos cosas, entonces el banco tendría derecho a exigir el pago inmediato del saldo total del préstamo, que actualmente es de $1.743.000. La cifra me golpeó como un puñetazo. Era casi todo el valor de la casa. Significaba que Tomás y Bárbara habían pagado muy poco del capital en estos 3 años. Habían estado viviendo en una casa que realmente no podían permitirse, sostenida únicamente por mi responsabilidad financiera. «Entiendo», dije manteniendo la compostura. «Proceda con la documentación». Elena imprimió varios formularios y me explicó cada uno mientras yo firmaba con mano temblorosa pero decidida. Con cada firma, sentía como si estuviera cortando un cordón umbilical invisible que me había mantenido atada a la vida de mi hijo durante demasiado tiempo. «El banco notificará oficialmente a los deudores principales en las próximas 24 horas», me informó Elena. «Tendrán 30 días para encontrar una solución». Salí del banco sintiéndome extrañamente liberada. Por primera vez en años, había tomado una decisión pensando únicamente en mí misma, en mi bienestar, en mi dignidad. Ya no era la madre abnegada que sacrificaba todo por un hijo ingrato. Era Rosaura Mendoza, una mujer que finalmente había decidido valorarse. El resto del día lo pasé en una especie de trance sereno. Limpié mi casa de arriba abajo, reorganicé mis pertenencias, y por primera vez en meses, cociné algo especial para mí, un guisado de pollo con hierbas que me encantaba pero que rara vez me tomaba la molestia de preparar. Mientras cenaba en mi pequeño comedor, iluminado por la lámpara de pie que había heredado de mi madre, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido gradualmente en la relación con mi hijo. No había sido un deterioro súbito, sino una erosión lenta y constante que yo había ignorado porque quería mantener viva la ilusión de que seguíamos siendo una familia. Recordé la última Navidad que habíamos pasado juntos. Yo había llegado a su casa cargada de regalos que había comprado con mi pensión de jubilada, un reloj caro para Tomás, un collar de perlas cultivadas para Bárbara y varios obsequios para el hogar. Bárbara había abierto su regalo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué bonito, Rosaura! Es muy clásico». La forma en que había pronunciado la palabra «clásico» sonaba más como «anticuado» o «fuera de moda». Durante la cena, había notado cómo Bárbara y Tomás intercambiaban miradas cuando yo hablaba, como si mis comentarios fueran una molestia que tenían que soportar. Cuando ofrecí ayudar con los platos, Bárbara había dicho: «No es necesario, Rosaura. Tenemos un sistema específico para lavar la vajilla». Me había sentado en la sala, sintiéndome como una invitada no deseada en lugar de la abuela de la familia. Tomás había disculpado temprano diciendo que tenía trabajo que terminar, y Bárbara había comenzado a limpiar de manera ostentosa, como enviando el mensaje de que era hora de que me fuera. Esa noche había llorado en mi cama, preguntándome qué había hecho mal, cómo había perdido a mi hijo de esa manera. Pero ahora, sentada en mi propia mesa, comiendo mi propia comida en mi propia casa, entendía que no había hecho nada malo. Simplemente había amado demasiado a alguien que había aprendido a dar mi amor por sentado. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocía. «¿Señora Mendoza?» Habla el licenciado Ricardo Herrera. Represento a su hijo Tomás Silva en asuntos legales. Podríamos reunirnos mañana para discutir la situación del aval bancario. La rapidez con que habían reaccionado me sorprendió. Ni siquiera habían pasado 24 horas desde que había firmado los papeles en el banco, y ya tenían a un abogado llamándome. «¿Mi hijo no puede hablar conmigo directamente?», pregunté. «Bueno, señora, dadas las circunstancias,
Él considera que sería mejor manejar este asunto de manera profesional. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes. Licenciado Herrera, no hay nada que discutir. Mi decisión es final e irrevocable. Señora Mendoza, debe entender que esto podría tener consecuencias muy serias para su hijo. Podrían perder su casa. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Licenciado, mi hijo me envió un mensaje diciendo que nuestra relación había terminado y que no apareciera más en su casa. Simplemente estoy respetando sus deseos. Si van a perder la casa, ya no será mi problema. Pero señora, usted es su madre. Era su madre, lo corregí. Según él, esa relación se terminó. Buenos días, licenciado. Colgué el teléfono sintiéndome increíblemente poderosa. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto límites claros y los había defendido. No había cedido ante la presión, no había permitido que me manipularan con culpa o con amenazas legales. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No hubo lágrimas, no hubo insomnio causado por la ansiedad de no ser lo suficientemente buena para mi hijo. Por el contrario, dormí con la tranquilidad de quien finalmente había recuperado su dignidad. Al despertar al día siguiente, tenía 75 llamadas perdidas de Tomás. 75 llamadas perdidas. 75 intentos desesperados de mi hijo por contactarme después de que el banco le había notificado oficialmente mi retiro como aval. El mismo hijo que había declarado que nuestra relación había terminado ahora necesitaba urgentemente hablar conmigo. No contesté ninguna de las llamadas. En cambio, preparé mi café matutino con calma, me senté en mi pequeña terraza y observé cómo el sol iluminaba mi jardín. Las rosas estaban floreciendo magníficamente, y el aroma del jazmín llenaba el aire fresco de la mañana. Por primera vez en años, realmente aprecié la paz de mi propio hogar. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Bárbara. Rosaura, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Su voz había perdido toda pretensión de cortesía. Ya no era la nuera dulce que fingía ser cuando necesitaba algo de mí. Buenos días, Bárbara. Me da mucho gusto escucharte, respondí con una calma que claramente la descolocó. No te hagas la inocente. El banco nos llamó ayer. ¿Cómo pudiste retirar tu aval sin consultarnos? Podemos perder la casa. Me imagino que debe ser muy angustiante, dije sorbiendo mi café. Pero ya no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema? Eres su madre. Era su madre. Pero según tu esposo, esa relación terminó. Él fue muy claro al respecto. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Podía escuchar a Bárbara respirar agitadamente, tratando de controlar su rabia. Rosaura, sé que Tomás fue muy duro contigo, pero estaba estresado por el trabajo. No hablaba en serio. No hablaba en serio. Mi voz mantuvo su tono sereno, pero había acero en ella. Qué curioso, porque a mí me pareció muy serio cuando me dijo que no apareciera más en su casa y que nuestra relación había terminado. Pero tú sabes cómo es Tomás cuando está bajo presión. Sí, sé exactamente cómo es. Y por eso tomé mi decisión. Bárbara cambió de estrategia, su voz se volvió suplicante. Rosaura, por favor, piénsalo bien. Esta casa es nuestro hogar, nuestro futuro. Tomás y yo hemos puesto tanto esfuerzo en ella. Esfuerzo. No pude evitar que una risa seca escapara de mis labios. Bárbara, ustedes han pagado apenas $57,000 en 3 años. Yo he estado subsidiando su estilo de vida desde que se casaron. Pero nosotros. Ustedes han estado viviendo una fantasía financiada por mí. Una fantasía en la que yo era útil para firmar papeles y pagar cuentas, pero no lo suficientemente importante para ser tratada con respeto básico. Rosaura, por favor, no seas tan dramática. Dramática. Esta vez mi voz se endureció. Bárbara, durante los últimos 2 años me has tratado como si fuera una empleada doméstica cuando voy a visitarlos. Me sirves café en tazas despotilladas mientras ustedes usan la vajilla fina que yo les regalé. Me hace sentir que soy una carga, una molestia que tienen que tolerar. Eso no es. ¿Recuerdas la última vez que fui a su casa? Me dijiste que no podía usar el baño del segundo piso porque acababan de limpiarlo.
Me mandaste al baño de visitas que está junto a la lavandería, como si fuera una extraña. Bárbara guardó silencio. Sabía que todo lo que yo decía era verdad. Y ahora continué. Cuando finalmente tomo una decisión que me beneficia a mí, súbitamente soy dramática. Súbitamente soy importante otra vez. ¡Qué conveniente! Rosaura, mira, tal vez no hemos sido perfectos, pero... No han sido perfectos, repetí lentamente. Qué manera tan elegante de decir que me han tratado como basura. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Tomás. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar urgentemente. Fue un malentendido. Le mostré el mensaje a mi teléfono como si Bárbara pudiera verlo. Tu esposo dice que fue un malentendido. Un malentendido decirle a tu madre que la relación terminó y que no aparezca más en tu casa. Él estaba muy estresado por... Bárbara, basta de excusas. Tu esposo es un hombre adulto de 42 años. Si no puede controlar sus palabras cuando está estresado, ese es su problema, no el mío. Pero Rosaura, si retiras el aval, el banco puede ejecutar la hipoteca. Perderemos todo. Y eso te preocupa ¿por qué? Porque es nuestra casa, nuestro hogar. Exactamente. Es su casa, su hogar, no el mío. Ustedes fueron muy claros al respecto. Bárbara cambió de nuevo su tono, ahora sonaba casi histérica. Rosaura, por favor, piensa en lo que esto significa. No tenemos dónde más ir. No podemos calificar para otro préstamo de esta magnitud sin un aval. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de decidir que ya no querían tenerme en sus vidas. Pero nosotros nunca dijimos eso. Tu esposo lo dijo. Y tú nunca lo contradijiste. De hecho, llevabas meses tratándome como si fuera una molestia. Rosaura, sé que a veces puedo ser difícil, pero es solo porque quiero que nuestra familia funcione bien. Nuestra familia. Mi voz se volvió fría como el hielo. Bárbara, hace mucho tiempo que dejé de ser parte de su familia. Yo era solo la garantía bancaria que les permitía vivir por encima de sus posibilidades. La conversación con Bárbara había terminado con ella colgándome después de gritarme que era una mujer egoísta y rencorosa. Sus palabras rebotaron en mí sin causarme dolor. Por el contrario, me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Durante el resto de la mañana, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de Tomás, de Bárbara, del abogado, e incluso de algunos familiares lejanos que aparentemente habían sido reclutados para presionarme. No contesté ninguna. En lugar de eso, decidí hacer algo que no había hecho en años: cuidar de mí misma. Me dirigí al salón de belleza donde solía cortarme el cabello cuando podía permitírmelo, antes de que todos mis ingresos se destinaran a subsidiar la vida de lujo de mi hijo. Señora Rosaura, me saludó Carmela, la estilista que me conocía desde hacía 15 años. ¡Qué sorpresa tan agradable! Hacía mucho que no la veíamos por aquí. He estado muy ocupada, respondí, pero esta vez sin la vergüenza que solía sentir cuando no podía permitirme estos pequeños lujos. Hoy quiero un cambio completo. Corte, color, tratamiento, todo lo que recomiende. Carmela me miró sorprendida pero complacida. ¿Estás celebrando algo especial? Sí, sonreí genuinamente por primera vez en semanas. Estoy celebrando mi libertad. Mientras Carmela trabajaba en mi cabello, me relajé en la silla y reflexioné sobre cuántas pequeñas cosas había dejado de hacer por mí misma durante estos años. Había cancelado mis citas en el salón para ahorrar dinero que luego transfería a la cuenta de Tomás. Había dejado de comprarme ropa nueva, de ir al cine, de salir a cenar con mis amigas, todo para asegurarme de tener siempre fondos disponibles por si mi hijo me necesitaba. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Tomás. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Vine a tu casa, pero no abres la puerta. Solo dame 5 minutos. No había escuchado que tocara la puerta, pero tampoco me sorprendía. Había desarrollado la habilidad de ignorar selectivamente las cosas que no quería enfrentar. ¿Todo bien, señora Rosaura?, preguntó Carmela, notando mi expresión. Todo perfecto, querida. Solo mi hijo tratando de manipularme otra vez. Carmela había conocido a Tomás cuando era niño, lo había visto crecer durante mis visitas al salón.
Ese muchacho siempre fue muy insistente cuando quería algo, comentó mientras aplicaba el tinte a mi cabello. Recuerdo que usted siempre cedía a sus caprichos. Demasiado, admití. Pero esos días se acabaron. Cuando terminó el tratamiento, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Mi cabello tenía un hermoso tono castaño dorado que quitaba años de mi rostro, y el corte moderno me hacía ver sofisticada y segura. Por primera vez en mucho tiempo, me veía como una mujer con valor propio, no solo como la madre de alguien. Al salir del salón, decidí hacer algo más que no había hecho en años: comprarme ropa nueva. Entré a una boutique que siempre había admirado desde afuera, pero que consideraba demasiado cara para mis posibilidades. ¿En qué puedo ayudarla?, me preguntó una vendedora joven con sonrisa genuina. Quiero un vestido elegante. Algo que me haga sentir hermosa y poderosa. Me probé varios vestidos hasta que encontré el perfecto. Un vestido color verde esmeralda que realzaba mi nuevo color de cabello y me quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para mí. Era caro, costaba lo que yo solía gastar en comida durante un mes, pero por primera vez en años, no me importó. Se ve espectacular, me aseguró la vendedora. Ese color es perfecto para usted. Compré el vestido sin dudarlo, junto con unos zapatos a juego y un collar de perlas que había estado admirando en el escaparate. Todo pagado con el dinero que había estado ahorrando religiosamente para emergencias de Tomás que nunca llegaban a ser verdaderas emergencias, sino caprichos disfrazados de necesidades. Cuando regresé a casa, cargada de paquetes y sintiéndome como una nueva mujer, encontré a Tomás esperándome en mi porche. Se veía demacrado, con ojeras profundas y ropa arrugada. Era evidente que no había dormido bien desde que recibió la notificación del banco. Mamá se levantó de inmediato al verme. Necesitamos hablar. Hola, Tomás, respondí con educada frialdad mientras buscaba mis llaves. No deberías estar en el trabajo. Falté hoy. Esto es más importante. Sus ojos recorrieron mis paquetes y mi nuevo aspecto. Te ves diferente. Me siento diferente, confirmé mientras abría la puerta. No lo invité a pasar, pero él me siguió de todos modos. Mamá, por favor, siéntate. Tenemos que arreglar esta situación. No hay nada que arreglar, Tomás. Todo está muy claro. Pero es que tú no entiendes las consecuencias. Su voz subió de tono, recuperando esa actitud demandante que yo conocía tan bien. El banco puede ejecutar la hipoteca. Bárbara y yo podemos quedarnos en la calle. Eso es terrible, respondí sin emoción mientras colgaba mis compras. Realmente lamento escuchar eso. ¿Lamentas escucharlo? Mamá, puedes evitarlo. Solo tienes que ir al banco y decir que cambiaste de opinión. No. La palabra simple lo dejó sin habla por un momento. Claramente no había esperado una negativa tan directa. ¿Cómo que no? Tomás, hace 3 días me enviaste un mensaje diciéndome que nuestra relación había terminado y que no apareciera más en tu casa. Hoy vienes aquí exigiéndome que resuelva tus problemas financieros. ¿No te parece contradictorio? Mamá, ya te expliqué que estaba bajo mucha presión. No hablaba en serio. No hablabas en serio. Lo miré fijamente. Tomás, tienes 42 años. Eres un ingeniero exitoso, un hombre casado, alguien que se supone que sabe lo que dice y las consecuencias de sus palabras. ¿Realmente esperas que crea que enviaste ese mensaje sin pensar? Bueno, yo. Además, continué, ese mensaje no llegó de la nada. Llevabas meses tratándome como si fuera una molestia. Tú y Bárbara habían dejado muy claro que ya no era bienvenida en sus vidas. Eso no es cierto. No es cierto. Saqué mi teléfono y busqué en mis mensajes. ¿Quieres que lea todos los mensajes que te he enviado en los últimos 6 meses invitándote a cenar, sugiriendo que nos viéramos, preguntando cómo estabas? ¿Y quieres que lea tus respuestas? Estoy ocupado, tal vez después. Bárbara no se siente bien. Siempre una excusa. Tomás guardó silencio, pero pude ver en sus ojos que sabía que yo tenía razón. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? Sin necesitar dinero, sin pedirme algún favor. Le di unos segundos para responder. Te voy a decir, hace más de 2 años, Tomás. Más de 2 años. Mamá,
sabes que he estado muy ocupado con el trabajo y yo he estado muy ocupada siendo tu cajero automático personal, lo interrumpí. ¿Realmente crees que no me he dado cuenta de que solo me llamas cuando necesitas dinero? Sus mejillas se sonrojaron. Eso no es. La transferencia de $5,000 en marzo porque Bárbara quería renovar la cocina. Los $3,000 en junio para sus vacaciones en Cancún. Los $2,000 en septiembre para el auto nuevo de Bárbara. Debo continuar. Mamá, esas eran emergencias. Emergencias. Mi voz se volvió sarcástica. ¿Unas vacaciones en un resort de 5 estrellas eran una emergencia? Un auto nuevo cuando el que tenían funcionaba perfectamente era una emergencia. Tomás se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. Está bien, tal vez no eran emergencias, pero pensé que te gustaba ayudarnos. Me gustaba cuando creía que era una forma de demostrar amor mutuo. Ahora entiendo que era simplemente una transacción comercial. No es una transacción comercial, mamá. Eres mi madre, es natural que nos ayudes. Natural. La palabra me salió como un suspiro amargo. Tomás, ¿sabes qué es natural? Que un hijo llame a su madre para preguntarle cómo está. Que la visite sin necesitar nada a cambio. Que la trate con respeto y cariño. Eso es natural. Yo te respeto. ¿Me respetas? Lo interrumpí. ¿Respetas a alguien cuando le envías un mensaje diciéndole que la relación terminó? ¿Respetas a alguien cuando solo la contactas para pedirle dinero? Tomás se dejó caer en mi sofá, se veía derrotado. Mamá, tal vez no he sido el mejor hijo, pero no puedes castigarme de esta manera. No puedes destruir mi vida por un mensaje que envié cuando estaba molesto. No estoy destruyendo tu vida, Tomás. Simplemente estoy dejando de financiarla. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Y el hecho de que pienses que sí, confirma que tomé la decisión correcta. Me senté frente a él, por primera vez en años sintiéndome como la adulta en la conversación. Tomás, ¿realmente crees que puedes pasar años tratándome como si fuera una molestia y luego, cuando me necesitas, simplemente chasquear los dedos y esperar que todo vuelva a la normalidad? Mamá, sé que he cometido errores. No has cometido errores, hijo. Has tomado decisiones. Decidiste que Bárbara era más importante que tu madre. Decidiste que tu comodidad valía más que mi dignidad. Decidiste que podías tratarme mal porque yo siempre estaría ahí para rescatarte. Eso no es verdad. No. Me levanté y fui hacia la ventana. Tomás, la última vez que estuve en tu casa, Bárbara me sirvió café en una taza desportillada mientras ustedes bebían en la vajilla fina que yo les regalé. Cuando ofrecí ayudar con la cena, me dijeron que ya tenían todo controlado. Cuando sugerí que podríamos ver una película juntos, Bárbara dijo que tenían planes. Mamá, Bárbara a veces es un poco. ¿Un poco qué? ¿Un poco grosera? ¿Un poco irrespetuosa? Y tú nunca dijiste nada. Nunca me defendiste. Nunca le dijiste que me tratara mejor. Tomás guardó silencio, y en ese silencio encontré mi respuesta. Recordé vívidamente ese día, 3 meses atrás, cuando había llegado a su casa con una torta de chocolate que había horneado especialmente porque sabía que era su favorita. Bárbara había recibido la torta con una sonrisa forzada y había dicho: «Qué considerado de tu parte, Rosaura. Aunque ya tenemos postre para hoy». La torta había terminado en el refrigerador, y cuando me fui, estoy segura de que la tiraron a la basura. Tomás había visto toda la interacción y no había dicho nada, no había defendido mi gesto de amor, no había valorado el esfuerzo que había puesto en ese regalo hecho con mis propias manos. ¿Sabes qué me duele más, Tomás? No es el dinero. He trabajado toda mi vida, he sido responsable con mis finanzas. Puedo vivir sin el dinero que ustedes me han tomado. Lo que me duele es darme cuenta de que cría a un hijo que puede ver cómo maltratan a su madre y no hacer nada al respecto. Mamá, yo. Me duele saber que el niño que cargué en mis brazos, al que le canté canciones de cuna, por el que trabajé doble turno durante años, se convirtió en un hombre que puede enviarme un mensaje cruel y después venir aquí a exigirme que resuelva sus problemas como si nada hubiera pasado. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no de tristeza. Eran lágrimas de liberación,
de una mujer que finalmente estaba expresando años de dolor acumulado. Tomás, durante 45 años mi vida giró alrededor de la tuya. Cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar. Trabajé trabajos que odiaba para pagar tu educación. Me privé de cosas que quería para darte cosas que tú necesitabas. Y cuando finalmente llegó el momento en que yo podría haber esperado tener una relación adulta y amorosa contigo, descubrí que solo me veías como una fuente de dinero. Mamá, eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que notaste si estaba triste o preocupada? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para decirme que me amabas? Tomás abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Ambos sabíamos que no podía responder a esas preguntas. ¿Sabes qué hice ayer después de firmar los papeles en el banco? Continué. Fui al salón de belleza. Me corté el cabello, me lo pinté, me compré ropa nueva. ¿Sabes por qué no había hecho eso en años? Porque cada peso que ganaba lo guardaba pensando en que tal vez tú me necesitarías. Mamá, yo nunca te pedí que hicieras eso. No hacía falta que me lo pidieras. Soy tu madre, era natural para mí asegurarme de que estuvieras bien. Pero lo que no era natural era que tú dieras por sentado que yo siempre estaría ahí sin importar cómo me trataras. Mi teléfono sonó. Era Bárbara otra vez. La miré sonreír y rechacé la llamada. Tu esposa ha estado llamándome toda la mañana. Primero me gritó, después trató de manipularme con lágrimas. Ahora probablemente esté buscando otra estrategia. Bárbara está desesperada. Mamá, realmente podemos perder la casa. Y eso me da mucha tristeza por ustedes. Pero ya no es mi responsabilidad. Pero puedes evitarlo. Sí, puedo. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? Por venganza. No, Tomás. No es venganza. Es autopreservación. Me acerqué a él y por un momento vi al niño que había sido, confundido y asustado. Mi corazón maternal quiso consolarlo, pero mi mente racional me detuvo. Hijo, durante años he estado pagando para ser amada. He confundido ser útil con ser querida. Pero he aprendido que el amor real no se compra, no se chantajea, no se exige. El amor real es voluntario, es gratuito, es generoso sin expectativas. Yo sí te amo, mamá. Tal vez me amas a tu manera, Tomás. Pero tu manera no me hace sentir amada. Me hace sentir usada. Tomás se puso de pie abruptamente, su frustración finalmente explotando. Está bien. Tal vez no he sido perfecto. Tal vez no te he llamado tanto como debería. Pero eso no significa que no te ame. Y definitivamente no significa que merezcas perder tu casa. No es mi casa, Tomás. Es tu casa. Una casa que ustedes no pueden pagar sin mi ayuda financiera. Pero tú eres mi madre. Se supone que las madres ayudan a sus hijos. Se supone que los hijos respetan a sus madres. Se supone que los hijos adultos tienen relaciones recíprocas con sus padres. Se supone que las familias se basan en amor mutuo, no en dependencia financiera. Mamá, por favor, piénsalo racionalmente. Si retiras el aval, perdemos la casa. Bárbara y yo no tenemos dónde ir. No podemos pagar una renta equivalente a la hipoteca que tenemos ahora. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de comprometerse con una casa que no podían pagar. Pero nosotros sí podíamos pagarla. Con tu aval, todo funcionaba perfectamente. Exactamente mi punto, Tomás. Ustedes podían vivir por encima de sus posibilidades porque yo asumía el riesgo financiero. Pero ahora que ya no soy bienvenida en sus vidas, tampoco es mi responsabilidad sostener su estilo de vida. Mamá, escúchate. Suenas como una mujer amargada y vengativa. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero en lugar de dolerme, me llenaron de una claridad cristalina. Amargada y vengativa, repetí lentamente. Tomás, ¿sabes lo que es amargura? Amargura es trabajar toda tu vida para darle todo a tu hijo y descubrir que solo te ve como un cajero automático. Amargura es ser tratada como una empleada doméstica en la casa que tú ayudaste a comprar. Mamá. ¿Y venganza?
Venganza sería contarle a todos nuestros familiares y amigos cómo me has tratado estos años. Venganza sería demandarte por los $50,000 que te he dado en estos 3 años sin que me hayas devuelto ni un centavo. Esto no es venganza, Tomás. Esto es una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Tomás se quedó callado por un momento, procesando mis palabras. Pude ver en sus ojos que finalmente comenzaba a entender la magnitud de lo que había perdido, pero aún no estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad completa. Mamá, está bien, acepto que no he sido el hijo perfecto. Pero piensa en Carolina, tu nieta. Ella también va a sufrir si perdemos la casa. La mención de Carolina me golpeó como un puñetazo al estómago. Mi nieta de 15 años, la única que aún me trataba con cariño genuino, la única que parecía valorar realmente mi presencia en su vida. Pero incluso esa carta emocional no iba a funcionar esta vez. No uses a Carolina para manipularme, Tomás. Eso está por debajo de ti. No la estoy usando para manipularte. Estoy señalando las consecuencias reales de tu decisión. Las consecuencias reales de mi decisión, repetí lentamente. ¿Y cuáles eran las consecuencias reales de tu decisión cuando me escribiste ese mensaje? ¿Pensaste en Carolina cuando decidiste cortar la relación conmigo? Eso es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Pensaste en cómo se sentiría Carolina al saber que su padre había botado a su abuela como si fuera basura? ¿Pensaste en que ella perdería la relación con la única persona en esa casa que la ama incondicionalmente? Tomás se pasó las manos por la cara, claramente agotado. Mamá, Carolina no sabe nada sobre el mensaje. No hay necesidad de involucrarla en problemas de adultos. Ah, pero cuando necesitas chantajearme emocionalmente, entonces sí es apropiado involucrarla. No es chantaje emocional. No. Mi voz se volvió fría. Tomás, Carolina es una adolescente inteligente. Ella sabe perfectamente que ustedes me han estado excluyendo gradualmente de sus vidas. ¿Crees que no ha notado que ya no me invitan a las cenas familiares? ¿Crees que no se ha dado cuenta de que Bárbara me trata con desprecio? Bárbara no te trata con desprecio. Por favor, Tomás, no me insultes más negando lo obvio. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero tenía el presentimiento de que sabía quién era. Abuela. La voz dulce de Carolina llenó la habitación. Había puesto el altavoz sin darme cuenta. Hola, mi amor, respondí, tratando de mantener mi voz normal a pesar de la tensión en la habitación. Abuela, papá me dijo que estás enojada con nosotros y que por eso no quieres ayudarnos más con la casa. Es verdad. Miré a Tomás con una mezcla de incredulidad y furia. Había involucrado a Carolina en esta situación, probablemente esperando que mi amor por mi nieta me hiciera ceder. Carolina, cariño, ¿dónde estás? Estoy en casa de mi amiga Sofía. Papá me pidió que te llamara para que habláramos. Tu papá te pidió que me llamarás. Mi voz se endureció mientras miraba directamente a Tomás, quien tuvo la decencia de verse avergonzado. Sí, me dijo que tú y él tuvieron una pelea y que tal vez si yo hablaba contigo, podrías reconsiderar tu decisión. Carolina, dije cuidadosamente, tu papá te explicó por qué tuvimos esta pelea. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Me dijo que habías malinterpretado algo que él te escribió y que ahora estás siendo testaruda. Malinterpretado. Mis ojos se clavaron en Tomás como dagas. Carolina, ¿te gustaría saber exactamente qué fue lo que malinterpreté? Mamá, no. Tomás intentó intervenir, pero lo silencié con una mirada. ¿Qué pasó, abuela? Tu padre me envió un mensaje diciéndome que nuestra relación había terminado y que no apareciera más en su casa. Esas fueron sus palabras exactas. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Carolina habló con una voz muy pequeña. ¿Papá realmente te escribió eso? Sí, mi amor. Lo hizo. Pero, ¿por qué? Esa es una excelente pregunta, Carolina. ¿Por qué no le preguntas a tu padre? Pude escuchar a Carolina respirar entrecortadamente del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente, más madura, decepcionada. Papá, ¿es verdad que le escribiste eso a la abuela? Tomás se veía como un niño regañado. Carolina,
La situación es más complicada de lo que ¿es verdad o no? Sí, pero ¿cómo pudiste hacer eso? La voz de Carolina se quebró. La abuela es la persona más buena del mundo. ¿Cómo pudiste decirle algo tan horrible? Carolina, no entiendes. Tu abuela a veces puede ser ¿muy qué, papá? ¿Muy amorosa? ¿Muy generosa? ¿Muy dispuesta a ayudarnos siempre? Tomás guardó silencio, claramente sin saber cómo explicar sus acciones a su hija adolescente. Abuela, continuó Carolina, papá me mintió. Me dijo que habías malinterpretado algo, pero realmente te escribió esas cosas horribles. Sí, mi amor. Y ahora quiere que yo te convenza de que lo perdones para que no perdamos la casa. Eso parece. Eso es. Carolina buscó las palabras correctas. Eso es manipulación. Es una palabra muy madura para una joven de 15 años, comenté, orgullosa de la inteligencia emocional de mi nieta. Abuela, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que papá te había tratado así, le habría dicho que estaba completamente equivocado. Lo sé, cariño. Tú no tienes nada que ver con esto. Pero yo también voy a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Si perdemos la casa, tendré que cambiar de escuela, dejar a mis amigos. Mi corazón se apretó. Carolina era inocente en todo esto, pero inevitablemente se vería afectada por las decisiones de sus padres y por mi reacción a esas decisiones. Carolina, lamento mucho que tengas que pasar por esto. Pero necesitas entender algo importante. Las acciones tienen consecuencias. Tu padre tomó una decisión muy cruel, y ahora está enfrentando las consecuencias de esa decisión. Pero abuela, ¿no puedes perdonarlo? Sé que lo que hizo estuvo mal, pero tal vez si se disculpa de verdad. Miré a Tomás, quien se había quedado completamente callado durante esta conversación. Era claro que esperaba que el amor que sentía por Carolina me hiciera ceder a sus demandas. Carolina, mi amor, tu padre se ha disculpado conmigo. Papá, te has disculpado con la abuela. Le expliqué que estaba bajo presión. Murmuró Tomás. Eso no es una disculpa, papá. Eso es una excusa. Carolina, intervine. Una disculpa real requiere 3 cosas. Admitir que lo que hiciste estuvo mal, asumir la responsabilidad completa por tus acciones, y comprometerte a cambiar tu comportamiento. Tu padre no ha hecho ninguna de esas 3 cosas. Papá, dijo Carolina con una voz que sonaba mucho mayor que sus 15 años. Vas a disculparte de verdad con la abuela. Tomás me miró, claramente esperando que yo le diera alguna señal de que una disculpa sería suficiente para resolver todo. Pero yo mantuve mi expresión neutral. Carolina, dijo finalmente, la situación es muy complicada. No es solo cuestión de disculparse. Sí lo es, papá. Tú fuiste cruel con la persona que más te ha amado en tu vida. Le dijiste que la relación había terminado. Y ahora que la necesitas, quieres que todo vuelva a la normalidad sin asumir la responsabilidad por el daño que causaste. Carolina, tú no entiendes. Entiendo perfectamente, papá, y estoy avergonzada de ti. El silencio que siguió a las palabras de Carolina fue devastador. Por primera vez desde que había llegado, Tomás parecía realmente comprender la magnitud de lo que había hecho. Su propia hija adolescente había visto a través de sus excusas y manipulaciones con una claridad que él mismo no había logrado. Carolina, dijo finalmente con voz quebrada, no quería que las cosas llegaran a este punto. Pero llegaron, papá. Y fue por tus decisiones, respondió Carolina con una madurez que me llenó de orgullo y tristeza a la vez. Abuela, continuó mi nieta, quiero que sepas algo. No importa lo que pase con la casa, no importa dónde tengamos que vivir, yo siempre voy a querer tenerte en mi vida. Papá habló por él cuando dijo que la relación había terminado, pero no habló por mí. Las lágrimas finalmente llegaron. Después de días de mantener mi compostura, las palabras de Carolina rompieron la última barrera que había construido alrededor de mi corazón. Gracias, mi amor. Eso significa más para mí de lo que puedes imaginar. ¿Puedo ir a verte mañana después de la escuela? Quiero darte un abrazo y que me cuentes todo lo que ha pasado. Siento que he estado viviendo en una burbuja y no me había dado cuenta de cómo papá y mamá te estaban tratando. Por supuesto que puedes venir, Carolina.
Esta siempre será tu casa. Te amo, abuela. Y yo te amo a ti, mi niña preciosa. Después de colgar, la habitación se sumió en un silencio pesado. Tomás estaba sentado con la cabeza entre las manos, finalmente confrontando la realidad de sus acciones no solo a través de mis ojos, sino a través de los ojos de su propia hija. Nunca pensé que Carolina se enteraría de esto, murmuró. ¿Y eso hace que esté bien?, pregunté. El hecho de que no esperabas que ella se enterara justifica lo que me hiciste. No, no lo justifica. Su voz era apenas un susurro. Pero tampoco pensé que llegarías tan lejos. Tan lejos. Me reí sin humor. Tomás, lo único que hice fue retirar mi garantía financiera de tu vida. Tú fuiste quien llegó tan lejos como para decirme que nuestra relación había terminado. Tomás se levantó y comenzó a caminar por mi pequeña sala, como un animal enjaulado. Mamá, acepto que me equivoqué. Acepto que fui cruel. Pero ¿realmente vas a destruir mi familia por eso? No voy a destruir tu familia, Tomás. Tu familia ya estaba rota mucho antes de que yo retirara el aval. Solo que ahora las grietas se están volviendo visibles. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que una familia construida sobre dependencia financiera y falta de respeto no es una familia sólida. Una familia donde la madre es tratada como una empleada doméstica y el padre permite ese maltrato no es una familia sana. Mamá, Bárbara no te maltrata. Tomás, por favor. Hasta Carolina se ha dado cuenta de cosas que tú te niegas a ver. Tu esposa me ha tratado con desprecio durante años, y tú nunca dijiste nada. Tomás se detuvo frente a la ventana, mirando hacia afuera como si buscara respuestas en mi jardín. Tal vez tienes razón sobre algunas cosas. Tal vez no he sido el esposo que debería defender más a mi madre. Tal vez Bárbara ha sido difícil contigo. No difícil, Tomás. Cruel. Hay una diferencia. Está bien, cruel. Pero mamá, puedo cambiar eso. Puedo hablar con ella, puedo asegurarme de que te trate mejor. Puedes. Lo miré directamente a los ojos. Tomás, llevas años viendo cómo me trata tu esposa. Si hubiera sido importante para ti, ya habrías hecho algo al respecto. El hecho de que solo ahora, cuando me necesitas financieramente, prometes cambiar las cosas, solo confirma que tu preocupación no es genuina. Eso no es cierto. No lo es. Tomás, ¿sabes qué día es hoy? Miércoles. Es 15 de noviembre. ¿Sabes qué significa esa fecha? Tomás me miró confundido, claramente sin tener idea. Hace exactamente un año que murió tu tía Elena, mi hermana menor. La única familia que me quedaba además de ustedes. El color desapareció del rostro de Tomás. Mamá, yo. No viniste al funeral, Tomás. Enviaste flores con una tarjeta que decía, sentimos mucho su pérdida. Con cariño, Tomás y Bárbara. Como si fueras un conocido lejano. Mamá, ese día tenían una cena de trabajo de Bárbara. Me acuerdo perfectamente porque me lo dijiste cuando te llamé llorando para contarte que Elena había muerto. Tomás se dejó caer de nuevo en el sofá, finalmente comprendiendo la profundidad de su negligencia emocional. Durante el funeral, mientras enterraba a la última persona de mi generación, estuve completamente sola. Tus primos vinieron, los vecinos vinieron, incluso personas que apenas conocían a Elena vinieron. Pero mi propio hijo, la persona que supuestamente más me amaba en el mundo, no estuvo ahí. Mamá, puedo explicar. ¿Qué vas a explicar? Que la cena de trabajo de tu esposa era más importante que acompañar a tu madre en uno de los días más difíciles de su vida. Fue un malentendido. No fue un malentendido, Tomás. Fue una decisión. Una decisión que me demostró claramente dónde estoy en tu lista de prioridades. Me levanté y fui hacia la cómoda donde guardaba mis fotografías más preciadas. Saqué una foto de Elena y yo tomada el año anterior, en su último cumpleaños. Tu tía Elena me dijo algo ese día que nunca olvidaré. Me dijo, Rosaura, ese hijo tuyo te está matando lentamente. Un día va a darse cuenta de lo que perdió, pero para entonces ya será demasiado tarde. Mamá. Le dije que estaba exagerando,
que tú me amabas a tu manera, que solo estabas ocupado construyendo tu vida. Pero Elena me miró con esos ojos sabios que tenía y me dijo, el amor no es una excusa para el maltrato. Y permitir que te maltraten no es amor propio, es autodestrucción. Puse la fotografía de vuelta en su lugar y me volví hacia Tomás. Tu tía tenía razón. He estado permitiendo que me maltraten durante años, convenciéndome de que era por amor. Pero finalmente entendí que permitir que alguien te trate mal no es amor, es falta de respeto hacia ti mismo. Mamá, si me das una oportunidad, puedo demostrarte que las cosas pueden cambiar. Una oportunidad. Me reí tristemente. Tomás, he estado dándote oportunidades durante años. Cada vez que me trataban mal y yo no decía nada, era una oportunidad. Cada vez que me dolía tu indiferencia y yo seguía ayudándolos financieramente, era una oportunidad. Cada vez que me sentía rechazada en mi propia familia y yo seguía fingiendo que todo estaba bien, era una oportunidad. Pero esta vez sería diferente. ¿Por qué sería diferente, Tomás? ¿Porque ahora me necesitas? Porque ahora las consecuencias financieras te afectan directamente. Tomás no respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Hijo, he llegado a una conclusión muy dolorosa pero muy clara. No puedo obligarte a amarme de la manera que necesito ser amada. No puedo comprar tu respeto con dinero. No puedo cambiar tu carácter siendo más generosa. Pero yo sí te amo. A tu manera, tal vez. Pero tu manera de amarme se siente como desprecio. Tu manera de valorarme se siente como explotación. Me acerqué a él una última vez, y con una ternura que venía desde lo más profundo de mi corazón maternal, le toqué la mejilla como había hecho cuando era niño. Tomás, te amo. Siempre te amaré. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Pero ya no puedo permitir que mi amor por ti se convierta en una excusa para que me falten el respeto. Entonces, ¿esto es definitivo? No hay vuelta atrás. Eso depende completamente de ti. ¿Qué quieres decir? 6 meses después, me desperté en mi habitación con vista al mar Mediterráneo. El sol de Amalfi entraba suavemente por las cortinas de lino blanco, y el aroma de limones frescos llenaba el aire matutino. Por primera vez en décadas, no había despertado pensando en los problemas de otra persona. Me levanté lentamente, sin prisa, y me dirigí al pequeño balcón de mi apartamento alquilado. Desde ahí podía ver las aguas cristalinas del mar y los barcos pesqueros que regresaban con la pesca del amanecer. Había llegado a Italia hace 3 meses, después de vender algunas de mis pertenencias y usar los ahorros que había recuperado al ya no financiar la vida de Tomás. La decisión de viajar había llegado gradualmente. Después de que Tomás perdiera efectivamente la casa, después de las múltiples llamadas desesperadas, después de los intentos de chantaje emocional, finalmente había llegado la aceptación. No de parte de él, sino mía. Había aceptado que mi hijo podría necesitar años para entender realmente el daño que había causado, y que yo no podía esperar ese tiempo indefinidamente. Carolina había sido mi luz durante esos meses difíciles. Mi nieta había cumplido su palabra y me visitaba regularmente, a pesar de la tensión que esto causaba en su casa. Tomás y Bárbara habían terminado mudándose a un apartamento mucho más modesto, y aunque inicialmente habían culpado a Carolina por ponerse de mi lado, eventualmente habían tenido que aceptar que su hija adolescente había mostrado más madurez emocional que ellos. Abuela, me había dicho Carolina un día mientras tomábamos té en mi jardín, no entiendo cómo papá pudo pensar que podía tratarte así y que tú simplemente lo aceptarías para siempre. Tu padre nunca aprendió que el amor tiene límites, mi niña. Creyó que podía lastimarme indefinidamente porque yo siempre estaría ahí. ¿Crees que algún día va a entender realmente lo que hizo? Espero que sí, Carolina. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarle. Carolina había llorado ese día, pero no de tristeza por la situación familiar, sino de orgullo por mi fortaleza. Abuela, estoy orgullosa de ti por defenderte. Ojalá yo sea tan valiente como tú cuando sea grande. Ya eres valiente, mi amor. Más valiente que muchos adultos que conozco. Ahora, mientras desayunaba cappuccino y cornetti en una pequeña terraza con vista al mar, pensaba en esas conversaciones con Carolina. Había sido doloroso dejar México, dejar la familiaridad de mi hogar, pero había sido necesario para mi sanación emocional. Necesitaba distancia física y emocional para redescubrirme como persona, no solo como madre.
En Italia había conocido a Antonia, una mujer de 73 años que había pasado por una experiencia similar con su hijo. Nos habíamos hecho amigas inmediatamente, reconociendo en cada una el dolor compartido de las madres que habían amado demasiado y recibido muy poco a cambio. ¿Sabes qué es lo más triste?, me había dicho Antonia una tarde mientras caminábamos por los viñedos cerca de su casa. No es haber perdido a nuestros hijos. Es haber perdido tantos años de nuestras propias vidas tratando de ganar un amor que nunca fue genuino. Pero los amamos genuinamente, le había respondido. Nuestro amor era real. Sí, pero el amor unilateral no construye relaciones sanas. Construye dependencias tóxicas. Antonia tenía razón. Durante estos meses de soledad elegida, había comenzado a entender la diferencia entre amar y ser amada. Había amado a Tomás incondicionalmente, pero él nunca había aprendido a amarme de vuelta de la misma manera. Para él, yo había sido una fuente de recursos, no una persona con necesidades emocionales propias. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos matutinos. Era Carolina, como cada domingo a la misma hora. Abuela, ¿cómo está mi viajera favorita? Bien, mi amor. Muy bien. ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, hay novedades. Carolina hizo una pausa dramática. Papá y mamá se van a separar. La noticia no me sorprendió completamente. Había sospechado que la presión financiera y la realidad de vivir sin mi subsidio económico revelaría las grietas fundamentales en el matrimonio de Tomás. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté, preocupándome genuinamente por el bienestar emocional de mi nieta. Honestamente, aliviada. Han estado peleando constantemente desde que perdieron la casa. Mamá culpa a papá por haber arruinado la relación contigo, y papá culpa a mamá por haberte tratado mal durante años. Es como si finalmente se estuvieran dando cuenta de cosas que siempre fueron obvias para todos los demás. ¿Y dónde vas a vivir? Con papá. Mamá va a regresar con sus padres por un tiempo. Papá finalmente consiguió un trabajo mejor, y dice que va a alquilar un apartamento de 2 habitaciones para que tengamos nuestro propio espacio. Me alegra saber que al menos tu papá está tomando responsabilidad por tu bienestar. Abuela, hay algo más. Papá ha estado preguntando por ti. No para pedirte dinero ni nada así. Solo, preguntando cómo estás, si estás bien, si eres feliz. ¿Y qué le respondes? Le digo la verdad. Que te ves más joven, más feliz, más en paz de lo que te he visto en años. Y que has estado haciendo cosas para ti misma por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo reacciona cuando le dices eso? Se pone triste. No triste como cuando perdió la casa, que era más como enojo y pánico, sino triste de verdad, como si finalmente estuviera entendiendo lo que perdió. ¿Ha dicho algo específico? Sí, me dijo. Carolina, creo que tu abuela tenía razón. Creo que confundí tener una madre con merecerla. Las palabras de Tomás, transmitidas por Carolina, me llegaron al corazón. No con la antigua esperanza desesperada de reconciliación, sino con una paz tranquila. Mi hijo finalmente estaba comenzando a entender. ¿Sabes qué más me dijo?, continuó Carolina. Me dijo que había estado revisando todos los mensajes que te había enviado durante los últimos años, y que se dio cuenta de que literalmente todos tenían que ver con pedirte dinero o favores. Ni uno solo era solo para saber cómo estabas. Eso debe haber sido doloroso para él descubrir. Sí, se puso a llorar. Nunca había visto llorar a mi papá antes. ¿Y qué piensas tú de todo esto? Pienso que tal vez papá está finalmente creciendo. Pero también pienso que tú merecías este crecimiento hace años, no ahora que ya te cansaste de esperar. La sabiduría de Carolina me asombró una vez más. Mi nieta había entendido intuitivamente algo que a muchos adultos les toma años comprender, que el arrepentimiento que llega solo después de enfrentar consecuencias severas no es lo mismo que el arrepentimiento genuino. Carolina, tu papá ha mencionado si quiere contactarme directamente. Sí, pero dice que no se atreve. Dice que no sabría qué decir, que cualquier cosa que diga va a sonar como una excusa o como otro intento de manipularte. Tal vez esa comprensión sea un buen primer paso. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo? La pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Había perdonado a Tomás? En cierta manera, sí.
El perdón había sido parte de mi proceso de sanación, parte de mi capacidad de seguir adelante sin cargar rencor. Pero perdonar no significaba olvidar, y definitivamente no significaba volver a las mismas dinámicas tóxicas del pasado. Ya lo he perdonado, mi amor. Pero perdonar no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. ¿Qué significaría para ti que las cosas fueran diferentes? Significaría que tu papá demostrara con acciones, no con palabras, que realmente ha cambiado. Significaría que aprendiera a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darle. Significaría que construyera una relación basada en respeto mutuo, no en dependencia financiera. ¿Y crees que él pueda hacer eso? Espero que sí, Carolina. Pero eso es algo que él tiene que decidir y demostrar. Yo ya no voy a enseñarle cómo amarme correctamente. Después de colgar con Carolina, me quedé sentada en mi balcón contemplando el mar. El sol ya estaba alto, y las calles de Amalfi comenzaban a llenarse de turistas y locales empezando su día. Por primera vez en meses, me permití pensar realmente la posibilidad de que Tomás pudiera cambiar genuinamente. No para correr de vuelta a rescatarlo, no para volver a ser su fuente de soluciones financieras, sino para tener una relación adulta y saludable entre madre e hijo. Pero también entendía que esa posibilidad, si es que alguna vez se materializaba, tendría que construirse completamente desde cero. Los cimientos de nuestra relación anterior habían sido dependencia, manipulación y falta de respeto. Una nueva relación tendría que basarse en valores completamente diferentes. Mientras tanto, yo seguiría construyendo mi propia vida. Había inscrito en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo porque estaba demasiado ocupada resolviendo las crisis de otros. Había hecho nuevas amistades con mujeres que me valoraban por mi compañía, mi conversación, mi humor, no por mi capacidad de resolver sus problemas. Me levanté y me dirigí hacia el interior de mi pequeño apartamento. En la mesita de noche tenía una fotografía nueva, Carolina y yo tomada durante su última visita antes de mi viaje, ambas sonriendo genuinamente, sin tensión, sin drama familiar de fondo. También tenía una carta que había escrito pero nunca enviado. Una carta para Tomás, no de recriminación ni de perdón forzado, sino de claridad. Una carta que explicaba exactamente qué necesitaría ver de él si alguna vez quería reconstruir nuestra relación. No como chantaje, no como ultimátum, sino como un mapa de carreteras para él, en caso de que realmente quisiera cambiar. Tomé la carta y la releí por última vez. Tomás, si algún día lees esto, será porque finalmente estás listo para escuchar verdades que no querías enfrentar antes. No te escribo para herirte, sino para ser clara sobre lo que significaría tener una relación sana entre nosotros. Significaría llamarme sin necesitar nada. Significaría preguntarme cómo estoy y realmente escuchar la respuesta. Significaría defender mi dignidad cuando otros me falten el respeto. Significaría valorar mi tiempo, mis sentimientos, mi bienestar tanto como valoras los tuyos. No es demasiado pedir, hijo. Es lo mínimo que cualquier persona merece de aquellos que dicen amarla. Doblé la carta y la guardé nuevamente. Tal vez algún día se la daría. Tal vez no. Pero escribirla había sido parte de mi proceso de sanación, parte de ponerle palabras a límites que nunca había sabido articular. Salí a caminar por las calles empedradas de Amalfi, saludando a los vendedores que ya me conocían, parándome a comprar limones frescos para hacer limonada más tarde. Era una vida simple, pero era mía. Por primera vez en décadas, era completamente mía. Y en esa simplicidad, en esa libertad, había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Me había encontrado a mí misma. No como la madre de alguien, no como la solucionadora de problemas de alguien más, sino como Rosaura. Simplemente Rosaura. Y eso, descubrí, era más que suficiente.